Mis abuelos paternos eran belgas y se vinieron juntos antes de la Primera Guerra Mundial a Chile. Durante la Segunda Guerra, tío Aquiles Cardún, por esta vinculación sanguínea y ancestral con Bélgica, se alistó en la Brigada Pigon de las Fuerzas Belgas Libres y participó en la liberación de Francia, Holanda y de la misma Bélgica, donde fue considerado casi como un héroe. Y aquí está la memorabilia de mi tío Aquiles Cardún, que tenía 18 años, cuando le pide a mi abuela permiso para ir a combatir como voluntario. Y mi abuela a regañadientes lo autoriza, orgullosa pero dolida. Y en el uniforme siempre llevó el nombre de Chile, el distintivo de lo que se llamó la Brigade Pigon, que fue un belga que organizó a estos cabros en el extranjero, adscritos al ejército inglés, y que llevaban el león belga ahí, y él llegó hasta Cabo. Carlos Cardún se vincularía también a la guerra. Su industria orientada a la fabricación de material de defensa lo llevaría a abastecer a uno de los dos contendientes en la guerra que estremecía el Medio Oriente. Y la verdad es que yo veía que el apoyo que estaban dándole a Cardón de parte de los norteamericanos era tremendo, porque estaban parando a los iraníes. Pero resultó que después, en el correr del tiempo, fuimos competidores porque el gobierno de Irak abría licitaciones y gané sin excepción todas las licitaciones en que nos presentamos nosotros compitiendo con empresas norteamericanas. De un día para otro, Carlos Cardún es declarado enemigo de los Estados Unidos. Estados Unidos, Bush, la CIA han usado a Carlos Cardún como el chivo expiatorio para tratar de tapar sus operaciones en una parte del Medio Oriente. Detengan a Carlos Cardún. Un año antes de la guerra entre Irán e Irak, Jomeini depone al Shah de Irán de la dinastía Pahlaví y establece la República Islámica a través de la Revolución iraní. La llegada de Ali Jomeini a Irán en 1979 con la revolución de los ayatolás cambia sustancialmente el Medio Oriente. Y lo cambia desde dos ópticas, y es el interés geopolítico que tiene esta región y la llegada de un movimiento que llega desde la religión. Y que vendría a instaurar un modelo de activismo militante islámico, sustentado en un fanatismo religioso que fomentaría el apoyo a movimientos pro-iraníes como Hezbollah y la escalada del terrorismo en Oriente Medio. En Irak, el 16 de julio de ese mismo año, tras la renuncia del presidente Ahmed Hassan al-Bakr, Saddam Hussein asume el poder total. En 1980, tras profundas diferencias religiosas y geopolíticas, ambos países limítrofes entran en guerra. Para Irak era difícil sostener en el tiempo la defensa contra este país, que en cierto modo estaba afectando la fuente de energía de todo el mundo occidental, porque el mundo occidental se abastecía del Golfo Pérsico. Por eso es que tenía una connotación estratégica global, y los norteamericanos quisieron ayudar de distintas formas a Irak, por distintos lugares, por distintas fuentes. Estados Unidos aprecia que Jomeini va a provocar cambios muy trascendentales y que va a buscar influir en otras naciones. Y para tal efecto, lo primero que hace es buscar dónde colocar musculatura militar y una musculatura de contención. Y la encuentra en Saddam Hussein. Mientras tanto, en Chile aterriza un nuevo embajador norteamericano.
En marzo de 1982 llegó a Santiago el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, James Thiebridge. Y él, conociendo lo que nosotros fabricábamos, me sugirió que una buena forma de empezar a acercarnos al mundo del abastecimiento de defensa en Estados Unidos era hacernos miembros de la Association of the United States Army. Esto nos permitió concurrir a Washington con nuestros productos, exhibirlos allí. Fuimos en una oportunidad a AUSA, la Association of the United States Army, la Asociación del Ejército de Estados Unidos, a unas exposiciones en Washington, donde nos contactamos con gente del más alto nivel. El stand que montó Cardún fue enorme y se mostraron carros blindados, los MOWAC, y algunos diseños propios. Me acuerdo que se mostró el carro Orca, se mostró el carro Alacrán, y se mostraron distintas configuraciones del MOWAC con distintos sistemas de armamento de superficie o antiaéreo, antitanque o con cañones, en fin. Es un verdadero estatus estar en ese tipo de exhibiciones y ya tú estás entrando a la liga mayor. A mí me tocó también la participación con la serie de revistas especializadas europeas y norteamericanas, alemanas, en fin, de Suiza, a promover sus logros, sus tecnologías, sus sistemas de armas en distintos rubros. Porque ya empieza a aparecer en las revistas de defensa y todo el desarrollo, los desarrollos nuestros, ya nos empiezan a considerar, ya empezamos a hacer, digamos, a entrar a este mercado. Y ahí surgieron una serie de contactos para estudiar la posibilidad de ayudar a Irak. Llegaron los iraquíes. Y de repente descubren que en Chile existe esta industria tan extraordinaria que ha desarrollado tecnología de tan alta calidad y quizás aprovechan el momento para pedirle a Carlos Cardún que colabore en el esfuerzo bélico para poder atajar a la revolución iraní. Empezaron a ver nuestros productos, se entusiasmaron y vienen los permisos y licencias de exportación, hacemos las pruebas y fueron aceptados nuestros productos. Entonces ahí nos lanzamos a un proyecto de exportar. Nos concentramos en Irak. En Estados Unidos, la Banca Nazionale del Lavoro de Italia, a través de su sede en Atlanta, libera millonarios créditos agrícolas a Irak. Créditos agrícolas por más de $2.000 millones. ¿Créditos agrícolas? La sede en Atlanta de la Banca Nazionale del Lavoro italiana había contratado la asesoría de Kissinger Associates, una consultora formada por Henry Kissinger junto a Brent Scowcroft en los inicios de la guerra Irán-Irak, y que desde 1984 presidía Lawrence Eagleburger, un exfuncionario del Departamento de Estado. El verdadero objetivo de ese dinero transferido por la Banca Nazionale del Lavoro era la compra de armamento y equipamiento militar. Y la Casa Blanca, con Ronald Reagan como presidente y George Bush como vicepresidente, estaba detrás de esta operación encubierta. Va a servir para capturar créditos de $2.000 millones que supuestamente iban para el sector agrícola, para préstamos a ese sector, pero que era una desviación para meterle dineros y recursos al régimen de Saddam Hussein. El escritor norteamericano Peter Mantius lo desclasifica en su libro Shell Game. Este autor se mete en las entrañas de los vehículos de apoyo, en los vehículos informales de cómo Estados Unidos va a armar a través del Banco Nacional del Lavoro, este banco italiano, para que sea ese el vínculo de armar esta trama para ir a darle todo el soporte bélico a Saddam Hussein.
Contrariamente a todas las operaciones de financiamiento encubiertas que realizaba Estados Unidos, Industrias Cardún mantiene con ellos una total transparencia. James estaba siempre muy bien informado de lo que nosotros hacíamos, y más aún los agregados militares. El teniente coronel Joseph Donald Lemieux, que fue attaché aéreo, por acá tengo al coronel John Murray, que fue agregado militar, teniente coronel Charles Rando, lo llamábamos Chuck. Bueno, todos estos agregados militares, incluidos los embajadores, conocían exactamente lo que nosotros hacíamos. De tal manera que era natural para mí y para mis colaboradores, con instrucciones específicas, de colaborar con la información que requería la Embajada de Estados Unidos, que básicamente se refería a las cantidades y qué elementos estábamos en ese momento entregando a Irak. Y bueno, esto fue profundizando la conexión con todos los funcionarios de la embajada, a tal punto que cuando James iba a dejar ya sus funciones como embajador y volvía a Estados Unidos, yo le ofrecí a él que se hiciera cargo de una oficina que nosotros ya habíamos abierto en Washington, en la intención de continuar ahora ya en la plataforma de gobierno norteamericana, presentarnos abiertamente y con las sanas y claras intenciones de poder en el futuro abastecer con nuestros productos. Carlos Cardún también acudió a los estamentos norteamericanos pertinentes para la certificación y posterior fabricación de su proyecto de helicóptero multifuncional. Este helicóptero lo desarrollamos acá con la anuencia, la autorización de Bell Helicopters a través de su presidente, que eran los fabricantes de los componentes con los cuales se construían. Comprar un helicóptero de ataque era carísimo. Sin embargo, él con un helicóptero civil lo empezó a diseñar y a montar bajo el mismo esquema de las bombas de racimo y las bombas que se hacían. Fue la conversión de un helicóptero civil en un helicóptero multipropósito, especialmente para países del tercer mundo, donde era posible implementar puntos fuertes en la aeronave para colocar armas que le permitieran actuar en los tiempos de guerra y sin esas armas actuar como un helicóptero de transporte para usos de rescate y otros, y también para entrenamiento. Y mucho más viable para nosotros, que en ese momento las alternativas eran aviones de ataque, como helicópteros de ataque como los Cobra o similares, que eran carísimos y fuera de nuestro presupuesto. Y vinieron de Estados Unidos oficiales de la Federal Aviation Administration, la FAA, los que sometieron a las pruebas y dijeron aprobado. La guerra Irak-Irán termina. No hay ganadores. Era una guerra que finalmente va a terminar en empate. Pero sí hay perdedores. Irán e Irak sufren una gran catástrofe económica y la destrucción de un alto porcentaje de su infraestructura urbana e industrial. En enero de 1989, George H.W. Bush asume como presidente de los Estados Unidos. Ese mismo año, George Bush firma el documento secreto NSD-26, que especifica que Estados Unidos debe continuar trabajando por moderar la actitud de Irak, aumentando la influencia norteamericana, y ordena que nuestras empresas deben ser impulsadas a participar en la reconstrucción de ese país. Un año después, el Congreso norteamericano abre una investigación por la eventual responsabilidad del presidente en el abastecimiento ilegal de armas a Irak.
Kevin Phillips, analista político, autor de American Dynasty, que incursiona en la dinastía de los Bush, apunta: de 1981 a 1988, la guerra entre Irak e Irán dio alguna justificación de ayudar a Irak para mantener un balance. Sin embargo, cuando Bush se convirtió en presidente, él continuó armando a Irak, incluso después de que Irak e Irán dejaran de pelear. Pero los autores estadounidenses siguen escudriñando. Y Alan Friedman escribe la historia secreta de cómo la Casa Blanca armó ilegalmente a Irak. Y Peter Mantius, en el referido libro Shell Game, enseña un documento de la CIA de 1989, desclasificado en 2001, que ratifica que la Banca Nazionale del Lavoro en Atlanta le traspasó $3,2 billones a Irak, disfrazados en créditos agrícolas, para financiar la compra de armas a proveedores norteamericanos. El mismo Mantius revela que Eagleberger y Scowcroft, recientemente reclutados por el presidente Bush como subsecretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional respectivamente, habrían mentido ante la Comisión del Senado norteamericano que investigaba el irregular traspaso de fondos públicos a la entidad financiera italiana. Por su parte, el congresista Henry González, quien preside la comisión investigadora, en una carta enviada al presidente Bush advierte sobre los conflictos de interés de ambos personeros, debido a la relación que habían mantenido entre la Banca Nazionale del Lavoro y Kissinger Associates, mientras eran directores de la consultora. Cuando Bush estaba en la CIA y después como vicepresidente y presidente, sus últimos años en esos dos roles nacionales estuvieron marcados por los engaños, las acciones de contrainteligencia, la venta ilegal de armas, las operaciones militares secretas, los bancos ilegales, como el Banco de Crédito Internacional, los escándalos como Irán-Contra y toda una serie de encubrimientos. Esa no es la norma de actuación de un presidente. En marzo de 1990, nuestras relaciones con Estados Unidos eran inmejorables. En la FIDAE visitaron nuestro stand, encabezado por el embajador Gillespie. En 1992, Gillespie pasará a formar parte del National Security Council. El entonces general norteamericano a cargo del Cono Sur, que visitaba Chile con el único objeto de venir a la FIDAE, el general Henry Canterbury, pidió una reunión especial conmigo y con algunos de mis asistentes para hacer preguntas muy específicas, y se notaba que venía con un dossier preparado para conocer aspectos de nuestra fabricación y de nuestros productos. Se le explicó y se le mostró cómo habíamos logrado desarrollar armas que competían en eficiencia con las desarrolladas en los Estados Unidos. En este caso preciso, por él ser general de la Fuerza Aérea, el de una bomba llamada de racimo, que en los Estados Unidos tiene el nombre de Rock Eye. Porque uno entiende que en el mundo de la fabricación de armamentos no es una cosa ultra secreta, a lo menos en el sistema de seguridad que debe tener una superpotencia. Yo me imagino que tienen todo rastreado, todo seguido, qué se está haciendo, dónde se está haciendo, con qué características, quién vende, quién hace, de dónde sacan las piezas. Todo eso se debe saber. En agosto de 1990, Saddam Hussein, con su liderazgo ya restablecido dentro del territorio iraquí,
y con el objetivo de lograr el control de las reservas petrolíferas de la región, invade el Emirato de Kuwait. En su libro Shell Game, Peter Mantius denuncia que pese a que los norteamericanos sabían el día en que las tropas iraquíes invadirían Kuwait, Bush dijo públicamente: "Mi gobierno sigue deseando las mejores relaciones con Irak". Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos de América repentinamente muestra su otra cara y resuelve bombardear a su hasta ahora aliado Saddam Hussein. Hace apenas 2 horas, las fuerzas aéreas aliadas comenzaron un ataque contra objetivos militares en Irak y Kuwait.